La Neuma Podcast presenta. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Ruan Larry Huarca Yamoca. ¡Qué bendición! Soy de la editorial Aleteia y estoy como representante de Editoriales Independientes del Perú, que es un aliado institucional para la organización de la Independiente. En este momento ocupo el cargo de vicepresidente de Editoriales Independientes del Perú. Entrevista a Ruan Huarca Yamoca sobre la Feria La Independiente, el derecho al acceso al libro y otros placeres de la lectura. Lima, 31 de octubre 2023. Hablemos un poquito de la feria. ¿Cómo nace La Independiente? La Independiente nace hace 6 años con también la DLL y EIP, el gremio, que estaba fortaleciéndose en ese momento. ¿2017? Sí. Y cuando se plantea el proyecto, se plantea en coorganización entre EIP y la DLL, que es el Ministerio de Cultura, ¿no? El objetivo era fomentar la circulación y la promoción de libros peruanos, de la producción de las editoriales independientes, ¿no? Con un énfasis en la descentralización, que creo que ese fue el plus que permitió que esto también tenga una sostenibilidad a lo largo del tiempo, porque hubieron participaciones de editoriales de Cusco, de Moquegua, de Puno, de Arequipa, de la Selva de San Martín, de Iquitos, de Piura. Oye, despacio, cerebrito. De Trujillo. Fue un momento muy interesante de explosión de la descentralización de la DLL, que hasta ese momento tenía un trabajo muy centralizado en Lima, ¿no? Claro. Y es en ese momento donde también EIP empieza a crecer, porque sus agremiados, casi todos eran de Lima, ¿no? Después de hubieron encuentros de editores independientes organizados por EIP y por la DLL, lo que permitió que nos conozcamos entre los editores y a partir de eso otras propuestas de organización y autoorganización, como desde el sur, que nosotros sacamos el bloque sur, como se dice, logramos integrarnos a EIP con un cambio en los estatutos que permitió, por ejemplo, que sí o sí en el comité directivo haya una presencia importante de regiones dentro del consejo directivo, ¿no? Sí o sí. ¿Y ese rol les ha permitido participar en la elaboración de políticas nacionales y la promulgación de leyes respecto al libro y la lectura? Claro, una vez que EIP se valide, se legitima, digámoslo así, a través de la integración de editoriales de otras regiones que no sean Lima, claro. EIP pasó de tener, me parece, más o menos de 20 miembros a 41 o 42 que somos ahora. Entonces, casi el doble de lo que tenían, pero además de tener 2 regiones, o 3 quizás, una editorial por un lado, otra editorial por otro lado, porque era una de Arequipa y una de Cusco, pasó a tener editoriales de Cusco, de Arequipa, de Moquegua, de Puno, de San Martín, de Huancayo, de Huánuco. Entonces, si te das cuenta, el espectro de editoriales y su participación se incrementa y eso le da legitimidad a EIP para ponerse por encima a nivel de representatividad, incluso de la Cámara Peruana del Libro. Por encima de la Cámara Peruana. A nivel de representatividad de participantes o asociados, digamos, de diferentes regiones. Que haya esta propuesta de obras editoriales a nivel regional significa que hay la iniciativa de quienes quieren acercar el libro a la región y también puedo inferir que existe la demanda, porque uno no va a emprender si es que no hay demanda, ¿no? Efectivamente, en los encuentros editoriales nos dimos cuenta de algunos factores que Lima no tenía en cuenta, que Arequipa no tenía en cuenta y que otras regiones no tenían en cuenta entre ellas. Por ejemplo, en San Martín, el tiraje promedio era de 2.000 ejemplares. Ok. En Arequipa, en Lima, por ejemplo, el tiraje promedio es 500 ejemplares. O sea, San Martín tenía mayor demanda, obviamente de otro tipo de libros, más regionales, claro, ¿no? Claro. Pero así como esos datos, en otras regiones habían datos similares de cosas que eran diferentes países, diferentes Perús, ¿ya? Pero que nos han ayudado a comprender mejor el mercado editorial, ¿no? Y cómo es que algunas editoriales, por más que lo intentaban, no podían llegar, por ejemplo, a otros espacios donde editoriales ya tenían cierta hegemonía y que habían construido, en ausencia de políticas nacionales claras, su propio espacio, su propia lógica de circulación del libro, de promoción y distribución del mismo, ¿no? En este punto de la hegemonía, ¿a qué te refieres? ¿Que eran las transnacionales, las grandes? Las transnacionales ni siquiera podían entrar porque la piratería les gana. Pero para las independientes eso no fue un problema, porque tenían su propio circuito. Habían construido un circuito autónomo que era sostenible. Por eso es que había editoriales, por ejemplo, en San Martín, Trazos Editores, que podía tirar 2.000 ejemplares sin miedo a que no pueda venderlos, porque había hecho su propio circuito. Lo mismo en Condorpasa, en Huánuco, por ejemplo,
o Rocinante también de Huánuco, o Huancayo Silvaviento, ¿no? Pero en este punto de la hegemonía, ¿qué significa? Que estas editoriales han logrado construir un ecosistema que les permite ser sostenibles sin necesidad de Lima. Ya. Y por lo tanto, cuando llega una nueva editorial es muy difícil que entre porque el trabajo que han hecho de comunicación, de posicionamiento, de promoción de los autores, de circulación, de distribución, lo ha hecho la editorial de esa región. ¿Podrías darme un ejemplo? Por ejemplo, en el sur nosotros tenemos un circuito autónomo, ¿no? Claro. Desde ferias de libro hasta librerías. ¿El High Festival puede ser? El High Festival es algo que se inscribe dentro de las transnacionales. Ah, ok. Pero teníamos nuestras propias ferias de libro. O sea, había una feria de libro en Arequipa, una en Juliaca, una en Moquegua, una en Cusco y una en Tacna. Ok. Y todos esos libros circulaban en ese espacio, ¿no? Una en Juliaca y una en Puno, en realidad. La de Tacna como que quedó un poco aislada. Pero no había necesidad de pensar siquiera en venir a vender a Lima, porque nuestros tirajes se agotaban en ese circuito de ferias. Y eso también nos permitió autoorganizarnos. Por eso cuando llegamos al Independiente, porque eso sucede mucho antes de que nazca el Independiente, llegamos con una propuesta clara. O sea, nosotros no vamos a ser parte de EIP si es que no se cambian las reglas del juego y si es que no se plantea una verdadera propuesta de descentralización, ¿no? Y es por eso que se logra hacer estas negociaciones y se cambia, y la visión de la misma DLL me parece que también ahí se abre, porque de esa forma se da cuenta que sí, Lima es la capital, pero está aislada de lo que se está produciendo en el resto del Perú. Claro. Y ahí es donde empiezan a verse más políticas de mediano y largo plazo que integren y reconozcan que hay otros procesos culturales que están funcionando y hasta ese momento no necesitaban de Lima. Y tras ese proceso de reconocimiento de otros procesos culturales, ¿cuál es el resultado ahora? Lo que ha pasado ahora es que las editoriales se han integrado. Ok. Entonces hay niveles de negociación entre editoriales limeñas, entre editoriales entre regiones, que permite que se autocapaciten entre ellos, se hagan pequeños circuitos de distribución y promoción del libro, que hace que el ecosistema sea un poco más grande. Siguen siendo espacios autónomos en muchos casos, pero ya no son espacios endogéneos, ¿no? Ya permiten el ingreso y salida de otros actores culturales, editoriales en este caso. Claro. Pueden ser de Lima o de otras regiones. ¿Y quiénes pueden ser parte de las editoriales independientes? Como hablabas de la descentralización, entiendo que la mirada es salgamos un poco de este círculo cerrado que está acá en la capital, fortalezcamos afuera. ¿Eso excluye a las de Lima? ¿Quiénes pueden participar en todo caso? Eso es más que nada trabajo de las editoriales limeñas, ¿no? O sea, porque hay algunas editoriales que todavía están con esta mirada, creo yo, de solo Lima y lo que pasa en Lima. Ok. Y esas como que han tenido un poco más de resistencia a la hora de reconocer que hay otro trabajo editorial fuera de Lima, ¿no? Entonces, las puertas, al menos desde EIP, están abiertas para todos. Ya, de hecho es por eso que el gremio ha ido creciendo en los últimos años. Claro. No es que haya una explosión y de pronto se detuvo, ha seguido creciendo. Tenemos solicitudes para que integren más editoriales. Varias sí son de Lima, pero también porque gracias a este nivel de representatividad que ha alcanzado EIP, estamos políticamente hablando en espacios de negociación donde CPL y EIP están en el mismo nivel. ¿Quiénes pueden integrar el grupo de las editoriales independientes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tiraje, producción, ventas? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Para ser miembro de EIP tienes que tener una cantidad determinada de años de existencia, 2 años como mínimo. 2 años como mínimo. Que seas una empresa editorial constituida legalmente, Ya, claro. porque hay muchos que tienen solo su sello, ¿no? Y son personas naturales con negocio. Claro. Pero la idea es que se tiende hacia la profesionalización y eso implica también estar en SUNAT, estar en registros públicos, Volverse una MIPE. volverse una MIP, en resumen, ¿no? Ya. Y que tengas un tiraje mínimo de libros. Ujú. Porque hay algunos que solo publican un libro y se olvidaron, pero la empresa sigue existiendo, ¿no? La idea es que tengas también un catálogo, ¿no? ¿Y en cuestión de venta y producción hay algún requisito? No. Hay editoriales, por ejemplo, que juegan con el libro objeto, entonces son casi artesanales sus libros, ¿no? Hay otras editoriales que trabajan para plan lector, tienen líneas que trabajan plan lector y tiran más de 1000 ejemplares, entonces. Claro. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, básicamente no hacemos diferencia en eso. Lo que queremos es que sí tengan un catálogo, o sea, que tengan una línea editorial, que tengan un nivel de producción sostenido en el tiempo, y eso es lo que valida para que pueda ser parte de EIP, ¿no? ¡Puta, qué ofertón! Como el sector no es tan grande,
ya sabes quién es quién. Entonces, pueden ir Perico Dos Palotes, que sacó su editorial, sacó, no sé, puros clásicos. Entonces, entra o no entra en la categoría independiente. Entonces, lo que se evalúa es eso, ¿no? Porque la idea es que se promueva la bibliodiversidad. Bibliodiversidad. ¿Qué significa bibliodiversidad? Yo me he hecho esa misma pregunta. Es un poco que se aplica el tema de la biología, de la biodiversidad, donde hay diferentes formas de vida y esto permite que haya un ecosistema que se sostenga. Lo mismo sucede con los libros, ¿no? Los libros tienden a hegemonizarse o a estandarizarse a través del trabajo, por ejemplo, de las transnacionales. Pero con las editoriales independientes lo que se genera es que haya diversidad de libros, diversidad de estéticas, diversidad de autores, diversidad de regiones, diversidad de géneros, lo cual permite que eso se vuelva bibliodiverso, ¿no? Una vez conversé con un editor y él me decía, yo entiendo por independencia que yo edite al autor que a mí me dé la gana, sea grande o sea un autor que recién empieza. ¿Es así la consideración que ustedes tienen para las editoriales? Es un estándar al que se ha llegado. O sea, una editorial independiente tiene que tener como requisito uno que sea una pequeña o microempresa. Que sea MIP. Sí, una MIPE, que no esté su producción condicionada a capitales grandes o monopolios o a cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, básicamente... No hay ideologías. O sea, sí hay, pero no es que está solamente subvencionado a eso, ¿no? Ok. Pero siempre hay como... Claro, eso es humano, ¿no? O sea, Claro. tener una ideología es humano. Totalmente. ¿Es A o es B? ¿Es La blanco? burbuja en la red social, sí. Por eso existe el término tibio, pues. O sea, el tibio es más o menos el de centro, ¿no? El que dice, no, pues está bien. No, tibio, pecho frío, pecho frío. Y hay una la independencia, ¿no? Tú puedes tener la capacidad de elegir qué construyes en tu catálogo y qué no. Han considerado también como bibliodiversidad otros formatos además del libro en tinta, los ebook, los libros en formatos para personas con discapacidad visual. Sí, o sea, incluso los formatos no convencionales, ¿no? Como los libros objeto o los libros cartoneros. Claro. Pero igual ahí viene cómo construyes tu catálogo, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora no hay una empresa de editorial cartonera legalmente constituida, porque muchos cartoneros vienen de esa tendencia anarquista de construir libros un poco lindando con la piratería, ¿no? Porque algunos hacen cartoneros de los clásicos y los intervienen. Entonces, legalmente hablando, eso es piratería. Claro. Según la piratería, toda obra es reproducida en otro formato. Sin consentimiento. Exacto. Estaba en el asiento trasero de un taxi, luz roja, y se me acerca un señor ofreciéndome sus libros piratas. Claro. Y le digo, señor, esa novela que usted tiene ahí me costó 6 años escribirla. Usted probablemente vende un ejemplar y no me va a dar un solo sol. Eso se llama robo. Lo que me dijo fue, ¿tú sabes desde qué hora estoy acá? Yo no tengo idea, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto es publicidad estacionaria. Y tenía razón. Y tenía razón. Es un promotor de tu Claro, obra. es un promotor cultural. Ahora, hay cartoneros que sí trabajan sobre obras de independientes y hay una autorización tácita o expresa, pero no hay una empresa, hasta, por ejemplo, ahí puedo equivocarme, legalmente constituida como una editorial cartonera, porque los costos de producción, aún así sea de reciclaje, es un trabajo artesanal y nadie va a poder pagar el trabajo de un artesano que se industrialice, si quieres decirlo así, o no van a tener la capacidad de producción como para poder ser sostenibles. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, Motape trabaja también libros cartoneros, pero es una línea que trabaja. Claro. No es exclusivo del cartonero. ¿Es su catálogo? Claro, no lo pone dentro de su catálogo específicamente hablando, pero sí también trabaja esa línea, ¿no? Claro. Porque es más una forma de acercar, una forma de mediación lectora en este caso, ¿no? ¿Cuál ha sido la intervención de las editoriales independientes en la promulgación de la ley o en la encuesta nacional de lectura? Nosotros hemos participado en varias mesas de trabajo previas a la conformación de la política, durante la conformación de la política y previo al levantamiento de información a través de esta encuesta, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que sí fuera importante para nosotros es que tanto en la ley como en la política, lo que se marca es que ahora se busca el derecho al acceso al libro. ¿A qué se refiere con derecho al acceso al libro? Tenemos la posibilidad de acercar los libros porque hay un derecho al acceso a los mismos. Porque antes era solo el derecho a la lectura. Entonces, claro, todos tienen derecho a leer, como todos tienen derecho a la educación y por eso se ha privatizado tanto la educación. Pero el derecho al acceso es un cambio de vuelta, un cambio de torque. Porque eso fomenta, por ejemplo, las bibliotecas. Y por eso la política es Política Nacional del Libro, las bibliotecas y la lectura. Palabras más, palabras menos, al 2030. Claro. Porque lo que se quiere fomentar ahora es el trabajo de las bibliotecas. Ok. Y eso garantiza el acceso. Porque si bien es cierto, yo soy una persona de clase B, clase C, incluso D, que tiene que primero pagar o mantener el acceso, por ejemplo, al agua, a la luz, a la seguridad, a la salud, va a estar en quinto o octavo término el acceso a la cultura.
Pero si tengo bibliotecas, no voy a tener una excusa para decir que no tengo acceso, porque tengo la posibilidad de acceder. Eso significa entonces, o sea, el derecho al acceso a la lectura significa entonces la generación o creación, implementación, ejecución de bibliotecas a nivel Nacional. y que estas garanticen que cada persona pueda ir con la tranquilidad de que no le van a cobrar y que va a poder tener el libro que decida tener y que quiera leer porque tiene derecho a elegir qué leer y qué no leer. Ya viene la bibliodiversidad, porque por ejemplo, si es que tú pones libros de transnacionales, que son los más comerciales porque tienen todo un aparato, obviamente vas a encontrar esos libros. Pero si quieres conocer al autor de tu región, que no lo publica Random House ni Planeta, gracias a la bibliodiversidad que se garantiza, podrías tener también al autor de tu región, al autor de la región X o Y. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? ¿Y cómo se da ese proceso para garantizar? Anualmente hay un presupuesto para compras públicas, que ha nacido también con la ley del libro. ¿El fondo libro? Lo que antes era fondo libro, Ok. ya, pero ahora sí hay un fondo, Ahora sí, porque porque antes era como que un porcentaje. Cuando dicen porcentajes y estaban asignados por otras partidas presupuestales, ahora ya es una partida presupuestal orgánica que sí o sí garantiza que hayan fondos para poder hacer las compras públicas. una vez escuché que habían propuesto el fondo libro, pero el fondo libro no tenía fondos. Sí. O sea, pasa eso porque la partida presupuestal de la cual se asigna no está clara, ¿no? Claro, y hasta que no esté escrito detalladamente en la ley, nadie va a comerse como si Claro. ese sapo, ¿no? Y es lo que no han hecho, ¿no? Durante varios años. ¿A quiénes te refieres cuando dices quiénes lo han hecho? Los burócratas que han estado antes, ¿no? ¿Por qué no lo pone con sus trofeos? ¿Y no es un poco ingenuo pensar que se puede articular con los gobiernos regionales y locales la implementación de bibliotecas y así lograr el derecho al libro y la lectura? Yo creo que es mejor tenerlo en el papel a no tener nada. Porque la sociedad civil organizada podría presionar, que es de hecho para lo que también trabaja EIP, tanto EIP, la CPL y también las librerías independientes, ¿no? Porque ha nacido hace poco la Asociación de Librerías Independientes del Perú, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos sociedad civil organizada. Y yo creo que eso, así como tenemos la CONFIEP que presiona para que despidan gente, para que se den medidas económicas a su favor, ¿por qué no la cultura? Sí, pues, ¿no? Porque son poderes fácticos en última cuenta. Y el poder fáctico, como la prensa, como la CONFIEP, como la Sociedad de Industria y Minería, lo hace. Eso se llama sociedad civil organizada y tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros también. Yo recuerdo que para esta ley se pidió que la gente dejase un mensaje en una especie de libro grande y en blanco a favor de la ley del libro. Por todos los medios, o sea, hicimos videos, hicimos campañas en medios, campañas en redes. Fuimos a molestar a los congresistas para que entiendan por qué es importante los libros y no solo para las transnacionales. Porque la excusa era las transnacionales hacen plata. Sí, pero se olvidan que debajo del paraguas de las transnacionales hay todo un ecosistema que ha crecido sin las transnacionales y por la ausencia del trabajo de las transnacionales que no miraban ni reparaban en la producción nacional que recién también han empezado a hacer hace pocos años, ¿no? Pausa. Si quieres conocer más de la Neuma, visita nuestras cuentas de Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Si deseas ayudar a este canal, te invitamos a compartir nuestro trabajo. Nosotros también estamos siendo afectados por la recesión económica. Así que pronto, el OnlyFans de la Neuma. Aceptamos sugerencias y todo tipo de fetiches. Ahora sí, continuemos con la entrevista. Teniendo en cuenta el tema de la lectura, Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Uno de los resultados de la encuesta es que la gente no leía por falta de tiempo. La gente se la pasa en el tráfico, por ejemplo. ¿No sería mejor ver la posibilidad de mejorar el tráfico para que la gente pueda tener tiempo para leer? La política, precisamente por eso, otra de las apuestas es hacia la lectura por placer. Ya, o sea, no es la lectura por obligación. Entonces, por eso su principal, o uno de los principales ejes en la política es primeras infancias. Porque puedes estar en el tráfico y puedes leer. Lo hacen en Europa, lo hacen en México. pero recuerda que, bueno, en Europa no creo que el tráfico sea como acá. Siempre hay tráfico. En cualquier parte del mundo siempre. O sea, puede ser que no sea como acá, pero igual tienes espacios muertos donde estás en tráfico, estás atascado en tráfico y estás en transporte público. Ok. Entonces, la gente que tiene por costumbre, nosotros, agarrar esto, que básicamente también es leer.
Claro, claro. En otro tipo de formato, ¿no? Claro, una de los índices era que la gente leía más textos de WhatsApp, textos de Facebook. Pero leen. O sea, no es que no lean. Ya. Lo que falta es que Direccionarlo. construir el hábito. Y el hábito no vamos a apostar por los adultos ni por los jóvenes, sino por los niños. Claro. Y es por eso que la política va hacia eso. Y por eso también va hacia el 2030. Entonces sí, es un poco ingenuo en cierta parte, pero también es una apuesta que deberían haber hecho hace 30 años para que no tengamos esto. De hecho, la apuesta de Fujimori fue destruir el sistema educativo. Tenemos los resultados que quería, obviamente. Tenemos universidades fachada, granjas de investigadores. Es todo lo que Fujimori quería y todo el sistema neoliberal. Sí, lo quería, lo logró. ¿Cuánto ha demorado? Unos 20, 30 años. Entonces, todo tipo de políticas sirven para eso. ¿Por eso se apuesta también por el PDF y el libro digital? También está considerado porque tampoco podemos ignorar que la sociedad avanza, ¿no? O sea, sería otra vez ingenuo pensar que el PDF nunca va a llegar al Perú, ¿no? La brecha digital cada vez es menor. Con la pandemia se ha cortado, pero también se ha visibilizado qué tan grande es la brecha digital en nuestro país. Y también creo que el derecho, el placer por leer, tiene que ver un poco como cómo quieres leerlo, ¿no? O sea, tú puedes elegir leer en papel o leer en PDF o no sé si... O tener un audiolibro. ¡Sí! ¡Sí! En última cuenta, leer implica un momento donde tú te abstraes Ya. para decodificar un texto. Exacto. Puede ser auditivo, puede ser visual. Teóricamente es así. Claro, pero por eso se pone también en el papel, porque recordemos que las leyes son precisamente enunciaciones performativas porque se quiere dejar abierta toda posibilidad. Entonces, la elaboración de un audiolibro también podría estar sujeta al reintegro tributario. Pagas IGB, igual pagas todo, ¿no? Claro. O sea, de hecho, la Biblioteca Nacional ya tiene dentro de su depósito legal el depósito legal digital. Claro, pero por eso, o sea, si yo hago... Legalmente hablando, todo chamba del abogado. Ya, por eso. O sea, si Tú pagas una factura por la producción de un libro. Ajá, Puede ser impreso o puede ser digital, porque igual pagas una factura, igual pagas IGB. claro. Entonces, teóricamente, tendrías eso. Ahora, que las instituciones estén preparadas para eso, es asunto de las instituciones, no de la sociedad civil. No, te pregunto justamente por eso, porque me digo, ok, yo por ejemplo, en lo personal, soy más fan de los audiolibros. Yo me metí al tema de la lectura porque me gustaba mucho más escuchar que leer. A mí me cansa un poco leer a vista, pero disfruto más escuchando. Pero no sé si eso incluye, si el reintegro tributario, la exoneración de impuestos incluye cuando son en otros formatos. O sea, todo eso ya depende de la reglamentación. Claro, y la reglamentación creo que sale todavía en abril, me parece. Entonces, habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Pero a vistas, la ley técnicamente es posible. Y siguiendo con el reintegro tributario, ¿a ustedes les afecta que ya no esté el tope de 150 UITs? A nosotros no nos afecta, en realidad les afectaba a las transnacionales. Nosotros no llegamos a ese monto. O sea, son muy pocas las que creo que podrían llegar a eso. Pero, ¿no te parece que realmente sí les puede afectar? Me pongo esta hipótesis y tú me dirás si es que realmente es así o no. Si yo tengo entre una transnacional y un libro que tú puedas ofrecer, yo de repente digo, pucha, voy a ir con ellos porque me parece de repente un poco más barato, más accesible, qué sé yo, y voy por ese libro. Pago por ese libro y tú tienes ese ingreso, ¿no es cierto? La editorial grande pierde un poco, pero bueno, que ellos vean porque supuestamente son grandes y tienen la solvencia de, ¿no es cierto? Si yo le quito este tope, ellos también van a poder acceder al reintegro tributario. ¿Cierto? El reintegro tributario ha existido mucho antes que esta ley salga. Y las editoriales independientes han seguido trabajando con o sin reintegro. Totalmente. Entonces no nos ha afectado, no creo que nos afecte, a menos que crezcamos y nos afecte pero para bien. Porque los costos, si tú comparas un libro de una transnacional, por ejemplo ha salido el último libro de Vargas Llosa, está a 89, 90 soles. Le dedico mi silencio. Ajá. Ya. 89, 90 soles. Un libro promedio de una editorial independiente, esa misma cantidad de páginas, está a 60, 50 soles. Claro. Con y sin reintegro. Entonces da lo mismo. Entonces no es que sea más barato un libro. De hecho, ahora hay una polémica porque dice, o sea, justo un amigo de Tacna publicó, este es el costo del libro en Perú y este es el costo del libro en Chile, que es como 4 soles más barato en Chile que en Perú. El mismo libro. El mismo libro. Y en Chile tiene impuestos. Entonces quizás ahí hay un error de cálculo por parte de las transnacionales
que están elevando sus precios porque han calculado mal, Claro. o es porque el sacrosanto mercado no se autorregula solo. Así que sigamos dejándolo así. Pero es que yo insisto, porque de repente, perdona que me equivoque en todo caso, pero insisto en la pregunta, porque si esa transnacional, ponte, te baja los precios, porque ahora tiene el reintegro y dice, voy a bajar los precios, de repente una persona va a decir, ok, entonces compro en la transnacional, y ya no te estaría comprando a ti. Si le han quitado ese tope y que los beneficiaba directamente a solamente las que llegaban a ese punto y no a las más grandes, ¿por qué no veo una compensación en todo caso? O sea, le han quitado el tope a ellos, pero a ustedes no he visto que los hayan impulsado realmente, según lo que he podido leer. Ahora, tú me dirás si es así o no. Ahí el tema el solo hecho de poner bibliodiversidad ya es suficiente, porque eso nos garantiza que vamos a tener participación. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Entonces, eso va a depender mucho del trabajo articulado que hagamos desde la sociedad civil para que se visibilice mejor y las bibliotecas, por ejemplo, hagan sus solicitudes, incluyendo las editoriales independientes, que hayan cuotas mínimas de participación de editoriales independientes y de regiones en las regiones donde van a levantarse bibliotecas. Entonces, ahí no va a haber mucha diferencia, a menos que la transnacional se ponga a publicar a los autores de regiones, que igual nos hace ganar. ¿Por qué? Porque los autores de regiones van a decir, oye, sí hay posibilidades de publicar, sí hay posibilidades de extendernos, y las nuevas jornadas de escritores de generaciones obviamente van a empezar, como ha pasado siempre, en una editorial independiente. El último premio Nobel ha sido publicado en una independiente, y recién, después de haber ganado el Nobel, Penguin Random House, me parece, o Planeta, lo va a publicar. Bueno, es típico. Pasa en el mundo, pasa en el Perú. Haces muchas preguntas, Morty. No es nada carismático. Hace que seas un poco toca huevos. Por último, el precio de los libros. ¿Cómo hacer para que los libros sean más baratos o bajen sus precios? Algunos dicen que la clave está en el costo de los insumos. Eso ya es trabajo de los técnicos, ¿no? Nosotros sí hemos visto más o menos el tema, sí, los insumos han subido. O sea, hasta hace algún tiempo había una crisis de papel, no había papel para imprimir algunos libros, por ejemplo. El dólar ha cambiado y la mayoría de esos insumos son en dólar, así que sí se encarecen un poco los insumos. Pero también en el caso de las independientes es porque nuestros tirajes son cortos. O sea, como te comentaba, nuestros tirajes son un promedio de 500. Ahora, las transnacionales es otro asunto, porque ellos en teoría publican 3.000 ejemplares, 1.000 ejemplares. ¿Ustedes debería ser más barato. publican PDFs? Algunos sí. O sea, por ejemplo, algunos tienen distribución en ebooks, por ejemplo. Porque mira que eso es lo que veo que también se están beneficiando las transnacionales. Si su mercado es básicamente el papel, ya no le ponen tope 150 y les han dado el tema del PDF. Si ustedes no se manejan necesariamente con PDFs. Sí, pero el mercado del PDF no es el mercado peruano. Ok. O sea, la brecha digital sigue siendo muy grande y la gente, al menos hasta donde hemos visto, sí prefiere el papel. Ok. Bueno, Ruan, yo te agradezco mucho y gracias por la paciencia de repente y no te quito más tiempo. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Bienvenidos a La Neuma.